distinto, porque aquí está el acceso justo debajo, está el acceso al órgano femenino de la vagina. Hasta el momento ya hemos identificado más o menos cómo es una orquídea. Y acá, en forma esquemática, ¿qué hace? Vamos a hablar, alguien dijo, nos falta la semilla, ¿no es cierto? Nos falta la semilla. Okay. Vamos a hablar de la forma esquemática, que es lo que acabamos de decir. Sépalo dorsal, sépalos laterales, dos pétalos, y aquí esta estructura interesante. Esta estructura que es la unión, la fusión de la que se llama la columna, que es la función de los órganos masculino y femenino, y el acceso desde el labio o labio. También interesante que esta parte inferior, el ovario, es inferior en las orquídeas. En todas las orquídeas el ovario es inferior. Entonces, cuando la planta es polinizada, lo que va a crecer es esta parte. Y allí se va a formar qué tipo de semilla, qué forman las orquídeas, cómo se llama el fruto de la orquídea. ¿Es una drupa? ¿Es una vaina? ¿Qué es? Es una vaina. Es una vaina. Es una vaina. Y tiene. ¿Quién ha abierto el fruto de la orquídea? ¿Quién no ha visto, mejor digamos, quién no ha visto el fruto de la orquídea? Levanten la mano los que no han visto el fruto de la orquídea. 1, 2, 3. Bueno, bastante gente no ha visto el fruto de la orquídea. ¿Qué verdad? ¿Quiénes han visto el fruto de la orquídea? 1, 2, 3, 4. La menos cantidad. Lo que hace interesante el camino, por ejemplo, es ir observando lo que está aquí, ¿no? Y en distintas temporadas. ¿Cuándo florecen las orquídeas? Mayormente en la temporada de... ¿Cuándo florecen las orquídeas? Por este lado. Mayormente en temporada de lluvia, pero también se tiene algunas especies. Mayormente en temporada de lluvias, pero también hay especies. También hay especies que florean en diferentes... En temporada de secas y en otras épocas. Las orquídeas, ¿se encuentran orquídeas todo el año? ¿Floreando? Sí. No, todas las orquídeas, hay algunas orquídeas que florean todo el año. Muy pocas. Muy pocas. Una de las maneras de una especie de prevenir la polinización cruzada, una de las maneras de las especies de mantener su identidad como especie, especialmente en áreas donde hay varias especies del mismo género, del mismo grupo, es a través de tener floraciones a distinto tiempo. O sea, por ejemplo, ustedes han visto, ¿quiénes conocen la orquídea Machu Picchu, Sorralia de todo? Todos conocen, todas las han visto. Han visto que la Sorralia violácea, que es muy similar, florea al mismo tiempo que la de todo. Raramente. La violácea es más chiquita, muy parecida, y muchas veces se la confunde. No florea al mismo tiempo que la de todo. ¿Por qué? Porque como son parecidas, tienen los mismos polinizadores. Y el tener los mismos polinizadores podría crear, y de hecho crea en muchos casos, polinizaciones cruzadas. Entonces la especie, para lograr su identidad, florea en algunos periodos específicos. Eso es una de las características de las orquídeas. Es muy interesante. La polinización. ¿Quién sabe por qué las plantas evolucionan hacia la construcción de flores? ¿Por qué las plantas decidieron, si se puede decir así, hacer flores? Para que luego broten semillas y se puedan... Para luego broten semillas, ¿no? Los helechos estaban muy felices, ¿no?
No, los helechos también se dispersaban por todo el mundo. Y estaban muy felices ahí los helechos caminando y produciendo no semillas, no, sino esporas, y caminaban por todas partes. ¿No? Ese no es el motivo. ¿Por qué las plantas decían flores? Fundamentalmente para mantener la especie y también mantener la reproducción en muchas áreas. Mantener la reproducción de la especie, no. Antes ya se reproducía, había otras formas de reproducción. Acá se están vacilando los doctores porque son cosas bien básicas, ¿no es cierto? Pero esenciales para la tarea que hacemos. Si no entendemos el proceso, no podemos dar esto como una clase a los clientes. No puedes explicarle por qué las orquídeas tienen una polinización y por qué son. Por ejemplo, las orquídeas, a diferencia de muchas otras plantas, ¿qué le ofrecen a los polinizadores? Atrás, Roger. No, ¿qué les ofrecen a los polinizadores? ¿Las orquídeas alimento? No. ¿Qué orquídea, como las orquídeas le ofrecen alimento, qué orquídea le ofrece alimento a su polinizador? ¿Quién conoce una orquídea que tenga, que le ofrezca un néctar, por ejemplo? ¿Qué orquídea tiene un néctar? Hay varias que tienen esporones que parecen néctar, pero no tienen néctar. La vainilla ¿qué ofrece? La vainilla ¿qué ofrece? Bueno, hay un olor muy fuerte, un aroma, una raíz de pico, no lo ofrece a nadie. Es más, muchas orquídeas imitan al polinizador, pero no le ofrecen ningún beneficio directo. ¿Cuál es la diferencia? Muchas plantas para polinizarse pueden ser polinizados por múltiples polinizadores. Por ejemplo, un canto no está especializado, puede ser polinizado por algunas abejas, por algunos otros polinizadores y por picaflores. En cambio, las orquídeas son altamente especializadas. Y como son altamente especializadas, no son promiscuas en el sistema de polinización. Se llama así, se llama promiscuidad, o sea, son especialistas. Y estas especialistas se polinizan solo por algunos insectos, cada una de ellas. Y esto, que es una especialización muy grande, aparentemente el hecho es que la orquídea imita la forma, imita las feromonas, o imita algunos elementos que van a atraer, pero a un polinizador especializado, no a una gran cantidad de polinizadores. Y esta es otra de las características de las orquídeas, de las que se puede contar a los viajeros para la historia natural es tan interesante que no necesitamos inventarnos el cuento, simplemente necesitamos escribir el cuento, ¿no es cierto? Entonces, la polinización de las orquídeas es especializada. Es tan especializada que no ofrece ningún premio a sus polinizadores, excepto la forma, excepto olor, excepto feromonas, excepto formas muy particulares de atraer a ese polinizador específico y a ningún otro le va a interesar. Una consulta, Roger. Sí. Una consulta. ¿Y cómo polinizan esas orquídeas que están cultivadas en jardines dentro de un ambiente más o menos preparado, donde no hay insectos, donde no hay polinizadores? Bien interesante. En el cultivo moderno de orquídeas, no se reproducen las orquídeas por semilla. ¿Sí? La gran mayoría de lo que vean ustedes del cultivo moderno de orquídeas no se trabaja por semilla. Las semillas, el trabajo de semillas se hace con polinización artificial, se utilizan unos pinceles muy pequeñitos y se van cruzando plantas para obtener nuevos híbridos. El 90% de las orquídeas comerciales son hibridaciones artificiales. Entonces, no se reproducen las orquídeas. ¿Cómo se reproducen las orquídeas en forma comercial? ¿Quién sabe? In vitro.
In vitro, pero ¿in vitro qué? ¿In vitro qué significa in vitro? Seguramente trasladarle algunos genes de algunas orquídeas áridas, Insectos, ¿no? trasladarle los genes de una orquídea a unas, hacer combinaciones en laboratorio. No, ese traslado lo hacen por polinización cruzada. Por eso que hay aerocarqueas, por eso que hay brácteas cruzadas con otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, los nombres de las orquídeas hoy día, ¿no? Green Globe, Golden Camellia y cosas así, son nombres de cruces específicos de plantas, y eso se hace por polinización cruzada. En una planta de un color, en otra planta de otro color, con otras características en los subgrupos de sus géneros, y se van polinizando uno a otro. ¿Okay? Eso es por semillas, se poliniza y luego la polinización se planta las semillas, que vamos a ver cómo, y luego se ve cuál es el resultado, y eso es lo que se ve. Pero esa no es la forma, esa es una forma muy difícil y es una forma muy costosa de reproducir plantas. ¿Cómo se reproducen las plantas hoy día? ¿Quién conoce cómo se reproducen las orquídeas en forma industrial? ¿Alguien ha escuchado de la oveja, ¿cómo se llamaba? Clonación. Clonación es el sistema. Injertos en la No, clonación. ¿Cómo es la clonación? Y es un paréntesis al minuto ahí, ¿no? Fíjense, la planta está aquí, y esta planta tiene un hábito. Nosotros hemos dicho hábito monopodial y hábito simpodial. Esta planta tiene un hábito simpodial. Significa un espolón, un nuevo crecimiento de la planta está naciendo aquí abajo. ¿Han visto ustedes cómo crece el bambú? ¿Quiénes han visto cómo crece el bambú? Pequeños espolones nacen en distintas direcciones. Aquí está su espolón. Este espolón tiene un tipo de célula, ¿no? Que es una célula meristemática, así se llama, meristemática. Y esta célula meristemática es pluripotente. ¿Qué significa? Toti, pluri, multi y omnipotente, ¿no es cierto? Las distintas características. ¿Qué significa omnipotente? ¿Qué células son omnipotentes? ¿Quién ha estudiado algo de clonación? Nadie estudia nada de clonación. Cero de clonación, ¿no? ¿Saben por qué? ¿A qué le llaman hoy día el estudio de células madre? Han leído en los periódicos células madre, hay una discusión en el Congreso de Estados Unidos acerca de células madre. ¿Qué es una célula madre? Al especialista, ¿no? Por favor. Bueno, esto tiene que ver prácticamente lo que, si me permite, por favor, no quisiera contar y después vamos a ver. Estaba escuchando directamente de forma muy didáctica cómo les explicaba cómo se reproduce una orquídea. Y él habló que estas plantitas términos han coevolucionado con otros organismos para poder asegurar su reproducción. Coevolución significa que han cruzado junto con otros organismos, en este caso insectos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es que, digamos, esta protectología atrae a un insecto si no me da ningún beneficio? Ahí surge una pregunta. La respuesta lo ha dicho bien claramente aquí nuestro colega, de que produce una sustancia llamada feromona. Esa feromona es una sustancia, tampoco no es una feromona, sino es una pseudo-feromona, es una imitación, digamos, en calor de lo bamba de lo que es una feromona. Una feromona es una sustancia química que tiene como fundamental la acción estimular, digamos, sexualmente a un insecto. Es algo incontrolable. Cuando un insecto está en presencia de una feromona, se excita hasta el extremo, que lo primero que hace solamente es buscar y comprar. Entonces, ¿qué pasa acá? No solamente es eso lo que produce esta sustancia, sino que también la evolución ha hecho de que el diseño de estas orquídeas asemejan al abdomen de una avispa, al abdomen de una mosca. Entonces, lo que ve, digamos, el insecto excitado hasta el extremo de que hay una hembra que está preparada para la cópula, se aproxima y comienza a simular una copulación. En el momento en que comienza a copular,
está flotando y está permitiendo a que el polen llegue al sistema y fecunde esta especie. Y esto es, como dijo aquí vuestro maestro, es específico. Hay una evolución paralela, ¿no? Y que solamente puede ser rodeada por una especie. Si por A o B ese insecto, digamos, sucumbe, digamos, se extingue, también se extingue la orquídea. Ya no habrá quien cumpla con esa función. Esa es una. La otra, respecto a la integración de las carnes y de los peristeros. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta orquídea tiene una serie de tejidos. Entre ellos un tejido fundamental y otro tipo de tejidos más especializados. El tejido fundamental es conocido como tejido germinativo, es decir, que cada célula, ¿no?, tiene un núcleo. Y ese núcleo tiene la capacidad de regenerar un nuevo individuo, solamente con ese núcleo nada más. Eso se conoce como totipotencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo solamente te digo, solamente un núcleo, nada más que ese núcleo puede crear un nuevo individuo, íntegro, raíces, tallo, hojas. Entonces, se aprovecha eso. La pregunta es la célula madre. También eso pasa en el organismo humano. Con estas células yo puedo regenerar a todo un ser humano, solamente con estas células. Esas células pasan por una serie de divisiones sucesivas y después atraviesan por una etapa que se llama la diferenciación, en la que ya se lleva a cabo una especialización. Cada célula va a formar un tejido específico o una función fundamental, ¿no? Esto tiene que ver con la genética y la genética. Obviamente, ¿no?, el manejo, la manipulación de esto tiene una serie de discusiones de orden técnico, ¿no? Gracias. Vamos a hablar de la vida del ciclo. Así sucede, ¿no? Es muy interesante. Ese tejido que se encuentra en esos crecimientos axilares, mientras no vea la luz del sol, esto ya es práctica, mientras no vea la luz del sol, ¿no?, sigue siendo tejido totipotente o pluripotente. Y ese tejido así, en oscuras, en luz, como en el laboratorio de fotografía, en luz roja, o sea, se traslada a unos trays, a unas vasijas, que están con un caldo, es un cultivo, es un caldo, usualmente es un agar, y se ponen esas células a este agar. Y mientras no haya luz, van a seguir reproduciéndose como tejido pluripotente. Una vez que tienes 2 o 3 bandejas llenas, las cortas de a medio centímetro de tamaño, las ponen en un corchito, las ponen en una botellita, en un tubito de ensayo, y luego todas en tubo de ensayo se presentan a la luz del sol. Milagro sucede. Pasa que la división celular de tejido pluripotente va a pasar a división celular especializada, que acaba de decirnos, ¿no? El profesor lo que acaba de decir, van a especializarse y de aquí van a nacer raíces, van a nacer hojas y van a nacer microplantas. Este sistema ha hecho de que sea posible vender orquídeas muy interesantes a $1 por cada mini planta, porque el sistema no cuesta casi nada y los sistemas de esterilización hoy día son bien baratos. Un laboratorio para publicar orquídeas, para que quiera hacerlo, hay un gran potencial. Las más difíciles de replicar son las guapangas, las mandevalias, todas las mandevalias. ¿Por qué son difíciles? Porque la identificación del tipo de tejido es muy difícil en esa planta. Pero el momento en que alguien encuentre el mecanismo simple, Carlos, sin necesidad de un microscopio, de encontrar dónde está ese tejido totipotente, pluripotente, se van a poder reproducir como pasto, porque es una gran facilidad. Entonces, las orquídeas que antes costaban mucho dinero, hoy en día, en los últimos 10 años, han caído y se venden en todos los supermercados de todas partes del mundo, ¿no? Y la gente las compra por temporada. Entonces, si me cuesta $4 una planta grande en plena floración, me la llevo a casa, se lo vea por 2 meses y después, si no la cuido, pues así pasó. Fíjense cómo está la cosa. Seguimos. Última. 2
estructuras de la semilla. Y están mostrando, ¿no es cierto?, un ovario que está mostrando una presentación de esta forma dividida y uno que está mostrando otra forma de agregación de las semillas. Cuando vean semillas de orquídeas, por favor, hagan la diferenciación. Por ejemplo, esta es clásica de epidemia. Los epidemios van a tener aquí las semillas adheridas. ¿De qué tamaño son las semillas de una orquídea? Fuerte. Microscópicas. No exactamente microscópicas, pero muy pequeñas, ¿no? Porque las orquídeas van a utilizar uno de los mecanismos de dispersión de las orquídeas, es por supuesto el viento. Y lo otro es que como una buena parte de ellas son epífitas, viven en zonas altas, bien venteadas y tienen que alcanzar los mismos lugares donde podrán reproducirse en estado natural. Este otro es un poco más antiguo, este sistema es un poco más antiguo, ¿no? ¿Quiénes conocen las Brachypediums, las zapatillas? Ya varios que han visto alguna vez una semilla de las Brachypediums. Esta es la forma, porque acá se van a adherir las pequeñas semillas. Este es el ovario, esta es la semilla, esta es la vida. Y aquí seguimos. Y ahora, yo voy a mostrarles solamente algo que es interesante, ¿no es cierto? Algo que es interesante, vamos a ver las orquídeas y la forma como está organizada esta presentación es que van desde las más primitivas hasta las más modernas. Sí. Una consulta. En Machu Picchu tenemos, como también aquí en las partes altas, esa flor morada y otras amarillas, los iris. ¿Son consideradas orquídeas? Porque No. Son parte de las liriopsidias, pero los iris son lirios. Entonces son muy cercanas, pero no son orquídeas. Sí, parecen en alguna medida, pero si ustedes ven la forma, fíjense que el iris, ¿qué le va a faltar al iris? ¿Qué le faltaría al iris? ¿Qué le faltaría para hacer orquídea? No tiene el labelo y no tiene la columna, o sea, no tiene unidos todos los estambres y el deseo y el pistilo juntos, como en el caso de las orquídeas. Sin esa característica, no es orquídea. Muchos turistas confunden, se dicen orquídeas, pero no son orquídeas, son iris. Se dejan engañar. Siguiente. ¿Por qué hacen flores? No se ha contestado la pregunta, ¿por qué hacen flores? Fíjense, una especie, ¿cierto?, cuando no tiene la oportunidad de cruzar sus genes, ¿no?, mantiene a una copia fiel de sí mismo. Entonces, una planta que no tiene flores, por ejemplo, habíamos dicho acá hay algas, hay los helechos y muchos otros, son copias genéticamente iguales a los padres. Entonces, eso no imposibilita, pero dificulta el proceso evolutivo. Las especies, los individuos no evolucionan. Un individuo no evoluciona. La evolución es de las especies. ¿Quiénes han estudiado la evolución? ¿Quiénes han llegado a Galápagos? Nadie en Galápagos. ¿Quiénes han llegado a Manú? ¿Quiénes guían el Manú? Hoy día, ¿quién está guiando el Manú? Nadie en Manú. Cuando sería en un espacio natural como Galápagos o como Manú, uno de los temas más importantes de todo el trabajo es explicar qué cosa es evolución y cómo evolucionan las especies. Podemos tocar el tema tal vez mañana, porque es un tema muy extenso, pero vaya pensando por qué son las especies las que evolucionan y no los individuos.
Entonces, para evolucionar es importante tener la posibilidad de cruzar o compartir material genético. Y compartir material genético se hace de manera más efectiva a través de la reproducción sexual. La reproducción asexual, por división celular, por clonación, por distintas formas, no comparte material genético. Entonces, por eso las plantas en ese periodo evolutivo llegan a producir un sistema de compartir material genético. El polen de una planta es trasladado a través del polinizador especializado, como nos ha explicado, a otra planta. ¿Cómo evita la orquídea ser autopolinizada? La orquídea tiene parte sexual masculina y parte sexual femenina. Tiene los sacos polinarios, el polen, y tiene también, lo hemos visto, la siguiente, creo que no vamos a avanzar, lo hemos visto acá, ¿no es cierto? Tiene el acceso hacia el ovario, ¿no? Entonces, tiene las dos partes. ¿Cómo evita la orquídea autopolinizarse? ¿Quién sabe? Excepción de los profesores adelante. Nadie. Fíjense, muchas plantas tienen un sistema para evitar ser autopolinizadas, porque eso iría en contra de la función de la reproducción sexual. Entonces, ¿qué hacen las plantas? Lo que hacen las plantas es bien simple: maduran los órganos en distinto periodo. Y las orquídeas, en su mayoría, tienen un comportamiento que se llama resupinación. ¿Qué es eso? ¿Resupinación qué es? A ver, ¿quién sabe? ¿Quiénes han visto las flores de las orquídeas de las avenarias? Las ven primero mirando alrededor y después giran y muestran el labelo. Muchas de estas plantas no están en esta posición cuando no están totalmente maduras. Las van a ver paradas y luego giran acá. Esta zona giran y ofrecen el labelo como lugar de aterrizaje para su polinizador. Entonces, maduran los órganos sexuales en distinto periodo. Cuando está maduro el androceo, ese órgano sexual masculino, no está maduro el gineceo. Y para mostrar eso, muchas de ellas todavía giran la planta y dan acceso mayor a su polinizador a uno de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Llega el polinizador y está maduro el órgano sexual masculino y se lleva el polen y lo traslada a otra planta, porque en la misma planta el gineceo todavía no está maduro. Y aunque hubiera polen que le cayera, no está maduro, no va a fertilizar. En 2 semanas va a estar fértil el órgano sexual femenino y van a llegar otro polen de otras plantas. Entonces, eso es una de las maneras de tener reproducción sexual y no autorreproducción sexual, porque no funcionaría. Una de las primeras plantas, vamos a usar un sistema. Yo le recomiendo este libro, Robert Dresper, Las orquídeas. Buenazo, muy interesante, ¿no? Y él propone algo interesante. Dice: mira, hay ¿cuántas orquídeas, cuántas especies de orquídeas hay en el mundo? ¿Cuántas? 25.000. Bueno, la verdad, sea dicha, nadie sabe, porque hasta el día de hoy todo el mundo se están descubriendo más especies, pero sí hay aproximaciones educadas. Entonces, ¿cuál es la aproximación educada? O sea, el cálculo de cuántas orquídeas. 25.000 a 30.000 especies se supone que hay, ¿no? ¿En cuántos géneros? Ahora como 750. Y entonces esos géneros se agrupan en tribus. Y entonces van, ¿no es
orquídeas, tribu, Cypripedonidae, subtribu, y después familia, y después la especie, ¿no? Entonces, este libro propone una división en tribus y en subtribus. ¿Por qué? Porque es más fácil entender las relaciones que existen. ¿Y cómo prueba que estas plantas pertenecen a la misma tribu? ¿Cómo prueba? Aprobado a través de la polinización y la construcción de híbridos. Entonces, cuando ustedes vean un mapa de las tribus de las plantas, ¿cómo lo ha probado de que son similares genéticamente? Es por las inclinaciones que han logrado en estos casos. Les vamos a mostrar, creo que todo el mundo está un poco cansado ya. No más. Vamos a mostrar algunas fotos y algunos detalles. Y yo les pediría, ¿no?, que todo el que haya tenido la experiencia de verla en el campo nos diga dónde, cómo y si en el periodo estaba floreando, o sea, en qué mes y si estaba en flor, porque estos datos nos sirven a todos. Brachypedium caudatum dice crece en lomas soleadas cerca del santuario. Yo no sé propaganda del santuario, pero ¿quién la ha visto en otro lugar? ¿La ha visto en Nueva York? ¿Floreando en qué mes? Agosto. Floración en agosto. Octubre. Floración en octubre. ¿Cuál ha sido la característica más interesante de esta planta? ¿De qué tamaño es la flor? De 4 a 6 pulgadas. Sin contar las trenzas. Sí, acá. ¿Qué son las trenzas? ¿Qué parte de la flor son las trenzas? ¿Qué son esas? Cepa, muy buena. O sea, esa es la otra cosa. Si yo le llamo, como le dicen en inglés, ¿no? Pitas de zapato, shoelaces, le dicen, ¿no es cierto? O le llamo trenzas, aunque sean bonitas las trenzas de las amigas. El tema es, tengo que decir, cepa. Y ya está. Jorge. Acá no sé, nos está contando algo muy interesante acerca de la características. Una pregunta. En las raíces de las orquídeas, ¿cómo se encargan de la absorción del agua? Un tema bien interesante es la asociación de la orquídea con la asociación de la orquídea con un hongo específico se llama micorriza. Y la micorriza, dependiendo del tipo de orquídea, no todas, pero la gran mayoría de las orquídeas depende de esta asociación simbiótica. La mayoría de las orquídeas terrestres tienen asociaciones simbióticas temprano en su crecimiento. Cuando llegan a tener periodo de floración, esa asociación aparentemente no es tan importante. Pero en las orquídeas que son epífitas, que son la mayoría de las que vamos a ver, ¿esta es epífita o terrestre? Terrestre. Bueno, las que lo han visto saben, esta es terrestre. Entonces, esta orquídea, la Brachypedium caudatum, es una de las orquídeas que tiene una asociación simbiótica muy importante durante su primera fase de su vida. Cuando ya llega a ser madura, no necesita de esa asociación tan importante, excepto que el aire sí va a contener el hongo para que pueda permitir la reproducción. En todas las epífitas cubre la raíz un tejido muy especial que se llama velame. ¿Quién conoce la palabra latina velame? ¿Qué significa? Velame. Tela. Sí, velo. Y ese velame, visto al microscopio, parece una esponja. Y en esa esponja se asocia la micorriza. ¿Qué hace la micorriza? ¿Quién sabe qué hacen los hongos para que las plantas puedan sobrevivir? No es el único caso.
Hay varias asociaciones de plantas como Ecofresa. ¿Qué hacen las Ecofresas? ¿Qué hacen estas asociaciones? ¿Cómo facilitan la absorción? ¿Quiénes conocen en las legumináceas cómo fijan nitrógeno? A través de una asociación simbiótica con otro tipo de hongo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Saben qué hacen fundamentalmente? Cambian el pH del sustrato donde está. Y ese cambio permite la absorción de nutrientes. Ese cambio, o sea, ¿qué es el pH? ¿Qué mide el pH? Humedad no. Acidez, alcalinidad, exacto. Entonces, muchos de las rocas, mucho del sustrato que hay en los árboles y todo es básico y necesita un nivel un poco más alto de acidez. Y ese cambio va a permitir el quebrar los nutrientes y el hacerlos accesibles a la planta. Si sigue siendo tan alcalino, no se fractura. Y como no se fractura, la planta no puede asimilarlos y se muere literalmente. O sea, sin los hongos no puede vivir. Eso se llama, es una simbiosis, y es una simbiosis con una micorriza. Ese complejo se llama, es la forma muy buena, porque esa es otra de las características. Es muy interesante que las orquídeas tengan esta dependencia. Hay algunas que viven en pantanos, muchas de las avenales que aparentemente las necesitan solo en el primer periodo de vida. Todavía prácticamente se sospecha el tema, pero no se tiene, porque es terrestre. No hay un estudio que haya visto. ¿Cómo investigan? ¿Cómo buscamos información? ¿Cómo buscamos información? ¿Quién conoce el Google Scholar? ¿Quién ha usado el Google Scholar? ¿La mano? ¿Nadie? Fíjense, hay instrumentos hoy día muy poderosos de investigación al alcance de todo el mundo. De todo el mundo, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado algunos términos bien interesantes. Micorriza o mycorrhiza, o como lo quieran llamar. ¿Han escuchado? Pueden hacer la pregunta. Si uno va y entra en internet y pregunta cómo se alimentan las orquídeas, probablemente lo que va a encontrar sean libros de nivel primario o secundario. O sea, la formulación de la pregunta es importante para la investigación. Entonces, si alguien dice, no, mycorrhiza o micorrhiza, va a encontrar mucha información, pero a otro nivel. Entonces, al investigar, al buscar, olvídense de las preguntas, porque igualito que se acuerdan los libros que había, como el cómo y el porqué de las cosas. Es un libro para 13 años, que hacemos las preguntas de cómo y por qué las cosas, nos van a dar respuestas a nivel de 13 años. Pero si hacemos la pregunta o usamos una palabra clave técnica, la respuesta va a ser a ese otro nivel. Esa es la primera parte de la investigación. Seguimos. Brachypedium. La siguiente tribu es la espirantoidea. Los espirantes son una gran cantidad de orquídeas que pertenecen a este grupo, y entre ellas se encuentran las orquídeas que crecen a mayor altura en todo el mundo. ¿Dónde crecen las orquídeas? ¿Tú crees que hay orquídeas en Alaska? Ahí. ¿Es zona tropical? Las orquídeas crecen en todas partes del mundo. Las orquídeas, como familia, son la más dispersa de todo el mundo. Hay orquídeas en Alaska, hay
orquídeas en Tierra del Fuego, hay orquídeas en el desierto australiano, hay orquídeas. ¿Cuál es la orquídea que crece a mayor altitud en el Perú? En el mundo casi. ¿Qué altura creen que crece? Votación. ¿A qué altura? ¿Quién ha visto orquídeas como Hormigonusca? Cerca de Hormigonusca. ¿He visto orquídea? ¿Qué orquídea? Antiusi. No, Odontoglossum es más abajo. Unas chiquitas. Ya, Antiusi. Miren, las orquídeas crecen hasta 4.300 metros de altura. Hay reporte de orquídeas a 4.300, hay orquídeas del piso valle, hay orquídeas. Una buena parte son epífitas, otras son litófitas y otras son terrestres. Un ejemplo de epífita. Oncídios, epífitas, bueno, ¿no? La guacaqui, que es terrestre. Y un ejemplo de litófita. ¿Qué es litófita? Sobre las piedras. Sobre las piedras. Muy bueno. ¿Qué ejemplo de litófita? Disculpe una intervención. Yo he Sí. visto una huacaqui que es epífita, bajando por Huayna. Es más, para mí todavía puede sorprender, porque lo he visto en todavía puesto en el árbol, y es más, ahí mismo ha florecido. Y la raíz estaba ahí bajando. Ya. Mira, no es un hábito normal en las hojarascas que crezcan sobre árboles. No es muy común. Pero, como decía Santo Tomás de Aquino, si alguien lo ve, yo también quiero verlo. Y cuando lo vea, cuando tú lo has visto, no voy a negarme a que haya sido. O sea, el hecho de que yo he visto un eucalipto creciendo encima de una palmera. En Pisa, en la casa del profesor también de biología, que se llamaba Marín, del doctor Marín. Había un eucalipto y había una palmera, y en una de las hojas de la palmera estaba creciendo un eucalipto. Nunca había visto un eucalipto así, un eucalipto desubicado. Pero, o sea, cuando se describe algo, esa puede ser la excepción. Ese es otro de los temas bien importantes en historia natural, es que la descripción de un individuo no crea la norma. Por eso que varias veces, ¿no es cierto?, cuando se describe una nueva especie, se tiene que buscar la comprobación en distintas muestras, porque no vaya a ser que este pobre haya sido un pequeño deforme, que esté un eucalipto desinfectado o una huacaqui encima de un árbol. Ahora, si encontráramos más de ellas, o áreas donde ese comportamiento, o sea, habría que comprobar cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, las características de la planta. Y eso es. Y allí sí podríamos decir, señores, estamos frente a un caso de tal característica. Hay una de estas plantas que pertenece a la tribu Spiranthoidea, que es la que crece más alto en el mundo. Y esta es la Altenstinia beverbae, una de las Altenstinias, ¿no? Matiusi o la Altenstinia beverbae. Esta Granitis pisnata crece en el bosque, es una inflorescencia de casi 20 centímetros de alto, cada planta tiene medio centímetro de tamaño de flor, cada flor tiene medio centímetro acá. Y lo interesante del caso es que ustedes pueden ver que está acá levantada y luego gira. ¿Ven cómo ha girado? No se nota mucho por la flor muy pequeñita, pero esta es una de las que hace ese proceso de resuminación en distintos periodos de su floración. Aquí está la flor de esa planta pequeñita, que es la flor más, que es la flor que crece a mayor altura. Yo lo he visto en bofedales, en el Abra cruzando hacia Lares, lo he visto en bofedales, lo he visto en Hormigonusca, muy cerca de Hormigonusca. Muy pequeña, pegada al piso, asociada a estos acolchamientos de distinta, cerca de los bofedales, y con una inflorescencia, toda la inflorescencia que tiene 20, 30 florcitas, mide de este punto a este punto, ¿no?, menos de 2 centímetros.
Es una inflorescencia muy pequeña, toda inflorescencia. En cambio, esta, ¿quiénes han visto la purpurina? Todo este grupo, esta tribu y su tribu son terrestres. Esta crece, esta es bastante abundante después de la época de lluvias entre Villaguayna y el albergue de Villaguayna. Veanla al costado del camino, es una planta, toda la planta, 12 a 13 centímetros de alto. Las flores son pequeñitas. De este punto, ¿no? Punto final del alero, a donde están los sépalos superiores, la flor puede tener hasta 2 centímetros. O sea, no es una flor grande, 2 centímetros de tamaño, blanca, muy interesante. No vamos a detallar, no vamos a entrar en el tema de los nombres, de la nomenclatura, tema de otra clase, pero sí hay datos interesantes. Esta es una planta que un amigo nuestro, Benjamín Collantes, esta es la foto de Benjamín. Benjamín actualmente describió esta planta y encontró que era la primera descripción y que era una nueva especie, por eso se llama con tierra de Collantes. Esta es la posición de la planta. Aparentemente, ¿no? En otro periodo tendrá la resurginación. Bastante difícil de distinguir aquí las partes de la flor, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando vean que la planta parece que fue una orquídea, por hábito vegetativo, por los hábitos que hemos hablado antes, ¿no es cierto? También comprueben si en algunos casos, como en este, los dos sépalos, este es un sépalo y este es el otro sépalo, los dos sépalos están fusionados. Las contieras tienen esa característica. Fíjense, la anterior. Acá, ¿ven? ¿No es cierto? La parte así, pero hay una cierta fusión en algunos de sus elementos. Y al otro lado ya parece así. Y están los dos ahí. Si se ve, la foto no es buena para ver, pero están fusionados. Aquí parece que se ha separado un poquito. Epidendroidea. Los epidendros, ¿cuál es el más famoso de los epidendros? Secundio. ¿Cómo se llama? Villaguayna. En ese grupo hay una gran cantidad de especies. En esa tribu hay una gran cantidad de especies en el santuario. Entonces es la tribu que tiene más especies. Helianthus amethystinus. ¿Quién ha visto esta flor? Bajando en Villaguayna, ahí cerca de donde está el túnel. En el túnel, ahí, claro, hay una gran cantidad de estas plantas y las inflorescencias, ¿cuándo florecen? Ahorita estamos en diciembre, época de lluvias. Las hojas, ¿a qué otra familia se parecen? ¿Se parecen? A las hojas de algodón, sí, la planta en sí se parece mucho, la planta de este se parece mucho a la planta de la sogalia. Y la sogalia pertenece a otra tribu. Entonces es interesante ver cómo el hábito vegetativo nos dice que es una orquídea, pero hasta que no veamos la flor, no podemos asumirla o asociarla a alguna de las familias. Bletia caterina. Hay dos bletias en el santuario. Una es esta, Bletia caterina, y la otra es Bletia campanulata. ¿Quién ha visto las bletias? ¿Quién ha visto las bletias? No, la flor no está tan clara. La bletia tiene una característica
tienen un pseudobulbo muy fuerte abajo y las hojas son muy largas, de inflorescencia múltiple, ¿no? Aquí están una serie de flores, y flores bien grandes, casi 5 o 6 centímetros en cada una de las hojas, o sea, toda la flor, la mano. Y estas están floreando en secas, en el mes de junio o julio, a la bajada del Machu. Usualmente son terrestres, pero están cerca de hoteles. Aquí mostramos dos más de epidendrum. El epidendrum ciliare, muy interesante esta estructura. Estas fotos están seleccionadas para mostrarnos esto, la relación entre ellas, pero también para mostrar un poco la variabilidad de las flores, cosa de que viendo estas distintos tipos de floración podamos en el campo distinguirlas. Tal vez no nos acordamos el nombre, pero sí podemos saber que estamos frente a una orquídea. Esto es interesante porque es un labelo, ¿no? Este es el labelo, sí, la verdad. Muy interesante. ¿Quién ha visto el ciliare? ¿Quién ha visto el elemento del ciliare? ¿Quién ha hecho el tour de orquídeas en el pueblo de? Vaya que lo has visto. Prostechea fusca. ¿Quiénes han visto la prostechea? Prostechea fusca. ¿Quién lo ha visto? Entre Puña y Timbuktu, en Machu Picchu mismo, cuando pasa el otro, el primer zigzag subiendo hacia los andenes, allí están las prosperidades. ¿Cuándo florece? Está todo de la parte. Hay algunas plantas, los epidendrums, el epidendrum secundum florece hasta 9 meses en el año. Hasta 9 meses en el año. La prosperidad un poquito menos. Sobralia cepígera. Esta es muy interesante. ¿Se acuerdan de que hemos hablado de un término técnico que se llama feromonas, ¿no es cierto? O pseudoferomonas. Esta es una de las orquídeas que produce esas pseudoferomonas especialmente dirigida a un tipo de mariposas nocturnas, a un tipo de polillas grandes, a los paparacos. ¿Cuánto tiempo dura esa flor? Un día, máximo 2. Los ven en Machu Picchu en la mañana, lindas flores de hierro, al día siguiente vuelven y ya están todas colgadas, ¿no? En la misma tribu de las orquídeas están las malaxias. ¿Quién ha visto la malaxia santícola? Dicen que son cabezas de llama. Todas las descripciones y los nombres, cuando escuchen Pelexia, por ejemplo, ¿no? Pélex, que es un caso. Entonces, todas son el uso de la imaginación. Y alguien se lo imaginó cómo era, no sé, digo, ya esto es así. Entonces, esas ayudas mnemotécnicas, el entender el nombre, el imaginarse a qué se parece, ¿no? Nos ayudan a acordarnos de la planta. Al estar explicando, si alguien se acuerda de que esta tiene cabeza de llama, pues entonces Malaxia santícola. En otro grupo, las Daelias, la Erinae, está una de las más lindas de todo el santuario, y esta es la Scorburgia. ¿Se acuerdan? Fíjense acá. Aquí hay una protuberancia, no sé cuál de ellas no se ve porque deberíamos eliminar, que es un pseudo-nectario. No es un nectario, es un pseudo-nectario que está ahí. Ya vi cuál es esta. ¿Saben por qué miren esta que está doblada? Esta también, esa dobladura
esa dobladura que está ahí es por la resupinación. Pleurotalis es uno de este grupo de las laelias, bien intensos, son las más comunes de todo bacterio, las estéreis y las pleurotales. ¿Cuál es la característica más interesante de ellas? Primero, son multifloras, todo una inflorescencia, ¿no es cierto? Y segundo, son pequeñitas. Toda la inflorescencia de punta a final, acá, tienes 2 centímetros y medio de largo. Entonces, en 2 centímetros y medio tiene el número de flores. Estamos viendo solo un lado, el otro 1, 2, 3. Entonces, cada flor es diminuta. No todas las pleurotalis son microflores. Esta restregoides es grande comparada a las otras. Esta es la que decía que tiene forma casi acorazonada en la hoja. Y está al medio de la hoja, y son varias cositas ahí, y esta es la hoja que está atrás. Estéreis es un grupo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense en la estructura entre pleurotalis, ¿correcto? Fíjense en pleurotalis. El tamaño, sépalo, los 3 sépalos, pétalos, ¿correcto? Labelo, y aquí está la columna, ¿no? Muy claro, una orquídea. Y esta, casi todos los sépalos y los pétalos tienen el mismo tamaño, pleurotalis. En estéreis hay una característica muy fácil de diferenciar, y es que los sépalos son gigantes comparados a los pétalos. O sea, cuando vean puro sépalo, de allí, muy pequeñitos los pétalos en la columna, estás frente a estéreis o frente a famosa Huacanqui. Masdevallia también tiene ese comportamiento, ¿no es cierto? Solo que en Masdevallia los sépalos están fusionados todos en un solo color. Esto les he traído para que veamos el tamaño y veamos justo lo que estamos hablando, ¿no? Fíjense el tamaño. Aquí está uno de los pétalos, aquí está el otro, y aquí está la estructura de la columna. Diminuta. El tamaño de las flores, ¿no? La planta acá en vivo, las inflorescencias bastante largas, y el tamaño de toda la inflorescencia de toda la planta. La planta muchas veces no pasa de 12 a 15 centímetros, y hay algunas en la estéreis tricaria, que es pequeñísima, la planta misma es 2 centímetros y medio. Entonces por eso tiene que llevarse una lupa. Si están caminando y están paseando con sus viajeros, y el viajero tiene interés de ver orquídeas. Esa es la otra parte importante, porque muchas veces uno puede ser un apasionado de las orquídeas, y al viajero le interesa las orquídeas, pero nada. Ahora, si le muestras una orquídea gigante, ¿no? Y dices, si con esta garantizas el amor de la mujer de tus sueños, el tipo probablemente le interese, pero si le vas a explicar un estéreis o una pleurotalis, ya tiene que tener un interés particular. O sea, hay un dicho que dice que no hay que servir frutas a los chancros. El tema más donde estaba la torre de electricidad, ahí sí, no era la bici. Yo también dije esta bici, pero fue justamente Collantes que se llevó la muestra, hizo el estudio, y a mí me dijo, no es la bici, falsa, alarma. El canca, esa es una de las zonas donde se ve que el canca, a la bajada del otro lado de canca, de
pasando Tinco, donde están las caídas de agua, uno baja de Lares, llega hasta la confluencia de la carretera entre Lares y Alpagares, y al frente hay una zona donde se han encontrado esos, pero también lo de Alpecampo, el Tinco, o sea, desde la cordillera del lugar. Ahora, sí hay un reporte de esta en Vizcacucho. Hay un reporte de la misma, de la Valle de en Vizcacucho. Sábado en la plaza de Pajamar, y todos los años, en el Santo Antiguo. ¿Quién conoce eso? ¿Cuál es nuestro aquí? Ahí está bacán, está la decisión. Hay dos, que son dos diferentes, ¿no? Una tiene causas largas y la otra no. La que tiene causas largas, ¿cómo se llama? La otra, ¿cómo se llama? Ya, esta es la valenciana. Esta es la valenciana. Bacán, no tiene causas largas y además es una flor grande. Esta flor tiene 6-7 centímetros de largo. Este es un flor muy lindo, muy grande. Y la otra es la Masdevallia parleana, color muy similar, características muy similares, pero la parleana tiene una caula muy larga, ¿no? En los tres lugares. Y esta también hay en el santuario. ¿En donde quién la visita? Esta es zona más o menos seca. No, Torrepata y todo es la valenciana. Sí, en la zona, exacto, al frente, desde el 82, a ambos lados de Vilcanota hasta cerca de Guayabamba, hasta cerca de Guayabamba, Barleana, con B grande, Barleana, Masdevallia Barleana. No, Esquinegui es hay una que es la Masdevallia Esquinegui, que no está reportada para el santuario, que sí se ha reportado en Huaraz y sí se ha reportado en otros áreas, pero no todavía para el santuario. Estas otras que les he mostrado sí están confirmadas para el santuario, a excepción de la Lavisa. Porque además se han fotografiado en el santuario. Las bandas, Bando Ideal, es otra tribu bastante extensa, entre las cuales las que más conocemos son las Icastas, que ahora ya no se llaman Icastas. ¿Cómo se llaman? Inas. ¿Cómo es esto de que cambia de nombre? Hacen partida supletoria, van al juez y dicen: mi papá se equivocó. Yo no quería llamarme Pancasco, y ahora me llamo Icasta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quién sabe cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso del cambio de nombre? ¿Por qué se da el cambio de nombre? Miren, el conocimiento científico no es fijo. Lo que nos han mostrado nuestros profesores acá es que se va avanzando poco a poco, y meter la pata es parte del conocimiento científico. O sea, no avanza si es que no hay alguien que viene detrás y dice: ¿sabe qué? Un momentito. Y eso es lo que debemos hacer acá, ¿no? Alguien va a decir: un momentito, ¿sabe lo que acaba de decir usted? Yo no estoy de acuerdo. Y sustenta por qué no está de acuerdo. ¿Sí? Y esto ha pasado con aquí está la tribu Bartolomé, la subtribu Licastinal, y lo que llamamos nosotros Licastes ahora se llaman Inas. ¿Por qué? Porque no representan a toda la subtribu. Si estas representaran a toda la subtribu, todavía se llamarían Licastes, pero en la subtribu hay otros grupos. Entonces han dicho: ¿por qué toda la subtribu se va a llamar como una de las especies?
no va. Mejor que se use un nombre alternativo. Y ese nombre, bajo ese sustento, se ha aceptado de que se utilice el nombre de IDA para ellos, para lo que llamamos ticastas. Porque en la subtribu hay otras más y podría crear confusión. ¿Cuál es la idea? De que no se confundan, ¿no? Si todo el mundo que es hijo de Peter se va a llamar Peterson, como sucede en Noruega, hay grandes confusiones públicas. Entonces acá, para que no suceda eso, le ha cambiado a estas, ¿no? Entonces esta es IDA. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llamaba antes? Ticastia, ¿qué era? Especies. Ticastia, tarea, para mañana. Tarea. Acuérdense cómo es la flor, mañana vamos a poner punto al que encuentra. Esta también se llamaba Ticastia locusta y ahora se llamaría Ida locusta. Ida locusta. O sea, ese es el proceso del nombre. Alguien dice, mira, si yo digo Ticastia, estoy incluyendo a otros más que no pertenecen a ellos, es una subtribu. Entonces se cambia el nombre para precisión. Maxi Larinae, porque tiene el labelo, esto es interesante, este labelo vibra con el viento y parece un maxilar, ¿no? Un maxilar. Como parece un maxilar, se les llama maxilinar. Estas son muy interesantes. Los telipocos, telipocomunidad, telipocomunidad, son muy interesantes porque son todo un subgrupo que se ha dedicado a imitar el comportamiento de insectos. Esta, por ejemplo, imita a una mariposa. Y en estas también hay ese proceso de resubinación. Aquí, en el Telipogon Bargassi, en el dibujo ve que está mirando arriba. En la estructura, y en estas, mira cómo están de cabeza. No es que la foto esté de cabeza. No es que la foto esté de cabeza. Y en la misma tribu, los tricoceros. El tricoceros parvifloro en dos formas. En la morada y en esta verde. Se pensó de que hay una nueva, pues no. Hay uno en el mismo grupo también, Telipocomunidad, que es, ¿cómo se llama? ¿Quién conoce la vez pasada? Benjamín lo mostró. Hay un profesor cusqueño que lo ha presentado y es el, ¿qué les dice el nombre? Puyo patamarquensis. Puyo patamarca. Claro, es uno de este grupo, pero sus características son tan similares, especialmente en lo que era la estructura, no se ve también en la pintura anterior, de donde está el saco polinario y el acceso al ovario, ¿no? Y por eso ha sido clasificado como ¿quién lo descubrió? Galeano. Estuvo con nosotros, nos mostró el teléfono. Estas son orquídeas que producen estas pseudoferomonas. Y como les ha contado el profesor, lo que pasa con el insecto, ¿quiénes conocen a los guairónicos? Los Coyapecas, claro, guairónico. No dicen guairónico final, ni siquiera Cachascán. ¿Por qué? Los guairónicos llevan amigos, ¿no? Y el guairón está pasando por ahí, siente las feromonas, siente esa gran urgencia y se va encima y dice, bueno, era mujer plástica. Ornitocefalinae. ¿Qué significa ornito? Cabeza de ave, ¿no? Parece una linda foto. Esta foto me costó, no sé cuánto tiempo. Estaba ahí en mi carpa, en
en Machu Picchu, en el camino, fotografiando, pero no sé, 8 horas, estaba ahí esperando la luz, la sombra, y al final, este es el fondo de una de las carpas antiguas. Esta foto tiene como 20 años. Para que vean que el color blanco de la barba no es por usar. Oncidios, varios han hablado de los oncidios, ¿no es cierto? Neófegas, Odontolosum, Oncidium, Sclerocaios pertenecen a esta subtribu. ¿Y esta qué es? Neodrea. ¿Qué más? ¿Qué más? Neodreas. Saben que el tema es interesante. Es fascinante conocer, y la nomenclatura es importante porque todos podemos compartirla, ¿no? Podemos usar la leída, la castia, podemos usar, Neodreas el sol, de hecho, Sebas, pero la nomenclatura es importante, a pesar de que es un poco tedioso ir repitiendo los nombres y todo, es la única manera de que podemos entender el lenguaje. De lo que estamos hablando para hacer difusión de conocimiento, en el caso de las orquídeas, es utilizar un lenguaje. Y hay que hacer el esfuerzo. Así como hemos aprendido el inglés, hemos aprendido otros idiomas, hay que hacer el esfuerzo. Porque si no usamos el nombre, ¿no? En lugar de llamarle pita de zapato, sépalo, o pétalo, o lo que corresponde en ese momento, si no hacemos el esfuerzo, nuestra comunicación no va a ser eficiente. Lo que estamos aprendiendo acá, no estamos aprendiendo a hacer investigación científica, porque eso es otra cosa. Lo que estamos aprendiendo es a comunicar, ¿no? ¿Saben ustedes de que una de las tareas más importantes es la capacidad de buscar para el guía, buscar la información, sumar 20 o 30 documentos de comunicación, de información, y convertirlos en una hoja simple, que todo el mundo puede entender? El que es capaz de hacer un resumen de ese tipo, ¿no? Es un excelente. Y eso es una de las tareas que tenemos aquí. No sé por qué se ha pasado, pero consiguen los casos y sí tocaron bien en el mismo grupo. ¿Quién ha visto esta sin tocar? Una inflorescencia bien linda, ¿no? Algunas veces de 3 metros de inflorescencia, 60 flores en la inflorescencia. Planta, y cada una de las flores de 7-8 centímetros de tamaño, ¿no? Así, muy linda. Y está, después de época de lluvias, pasando el puente el puente Ruedas, pasando el puente Ruedas, subiendo a pie hacia Machu Picchu, ahí abajo. He visto varias plantas de ellas. Y el oncillo descanso, ¿quién ha visto esta? ¿Dónde? Entre Sayapaca y Guatamarca, Chaquicocha, ¿no? Ese es el otro oncillo. Confusión. Ese es el otro oncillo. Esperen. Este es multifloro. Tiene una inflorescencia pequeña. Las flores son pequeñitas, son más o menos de 2 centímetros y medio, pero como 20 o 30 florecitas juntas. El que estás hablando es, sí, de 3 o 4 flores solamente. Sclerocaios rubiflora es una planta pequeña, también epífita, hojas lanceoladas, la flor es muy interesante. Y esta, ¿no? Esta es una de las que tiene un pseudo nectario. Miren esa cosita ahí. Acá parece un tubito, entonces los buscadores pensarían de que aquí hay un néctar, porque se parece mucho a las plantas que producen néctar, pero esta no tiene, solamente tiene la forma. Y el otro, Trichofilia fragrans. En el hotel del pueblo hay algunas plantas que justo hace poco han estado en floración, bien interesante. El nombre de fragrans que sugiere eso, todo el área se sentía temprano en la mañana, no la fragancia de estas plantas. Muchas gracias.